Comences fent algun agraïment o com ho fèiem, això? Bueno, aquí estamos. Ya hemos visto Tiefland, de Leni Riefenstahl, una película. ¿Se oye? Sí. Sí. Cuya construcción duró 20 años. Fue una obsesión por parte de Leni Riefenstahl. Cuando la estrenan en el año 54, bueno, ha vivido vicisitudes que contaremos con más detalle, ¿no? El plan de este debate inicial, que vamos a conducir, como les anticipaba antes, Ramon Bacardit, el comisari de l'any Guimerà, y un servidor de ustedes, Joan Martori, nos hemos puesto de acuerdo en hablar por parte de Ramón, ¿no?, de la obra de Tierra Baja, de Terra Baixa, y la ópera probablemente, decías, y la referencia a la ópera que se estrenó en 1903 en Praga, que forma parte de la base de la película que hemos visto. Hay mucho que contar, pero tampoco nos querremos extender demasiado para no cansarles, quizá trazar unas líneas generales y sobre todo nos interesaría conocer la opinión de ustedes. Pasamos un poco. Bien, a mí antes que nada, como comisario de l'any Guimerà y en representación mía y del Instituto de las Letras Catalanas, me gustaría agradecer enormemente la posibilidad de este encuentro, de esta relación, y entonces a todas las personas e instituciones que han hecho posible pues que una cosa que seguro que a Guimerà le hubiera gustado mucho, y es que en la conmemoración de su centenario Cataluña y Tenerife estuvieran a la misma vez conmemorándolo y colaborasen. Y en este sentido me parece que es una muy buena iniciativa y está muy bien que, bueno, pues Guimerà es el gran poeta dramático en catalán, pero es también una figura que tiene una dimensión internacional, como hemos visto, y es una persona que siempre tuvo en su mente también sus orígenes tinerfeños, con lo cual me parece que está muy bien ese punto aquí. No sé si, para empezar, a mí me gustaría que tengan en cuenta que la historia que hemos visto es Terra Baixa o Tierra Baja y no bien, o no exactamente. Les decía, a Guimerà le gustaría que estuviéramos aquí conmemorando también, pero seguramente que a Guimerà no le hubiera gustado mucho el ambiente flamenco y los toros y lo que aparece en la película, porque él más bien no era mucho de esta cuerda. Es verdad que Riefenstahl buena parte de la ópera Tiefland. De hecho, el tema, el leitmotiv de la Tierra Alta, que es el que se oye en ese sonido como de flauta, está sacado exactamente de la ópera. Entonces hay algunos momentos musicales que vienen de la abertura de la ópera, pero luego hay otros elementos musicales muy bien trabajados por la directora, por Riefenstahl, que no forman parte. Incluso en un momento concreto, a pesar del elemento muy español, hay también algún elemento más concretamente de canción catalana. Hay una melodía de una canción catalana que se cuela en medio, con lo cual resulta un poco curioso esta especie de puzzle que construye Riefenstahl y construye una especie de espacio que puede representar elementos españoles, por decirlo así, o la idea que podía tenerse de España. Fíjense que Sebastián parece que tiene tierras en Huesca y en Ávila, como si Huesca y Ávila estuviesen l'una al lado del otro, ¿no? Entonces una idea un poco así rocambolesca, pero lo que es interesante, me parece a mí, de la obra, a pesar de que en muchas cosas difiere del original, es esta esencialización del conflicto, que supongo que ahora hablaremos. Hay imágenes impagables, la escena final es extraordinaria, sacando afuera a los dos contendientes, con las sombras proyectándose, esa especie de coro trágico, esperando todo es de negro, la tempestad, es una maravilla. Explica, por favor, perdona que Sí. te haga un lapsus, somos tan amigos que nos interrumpimos. En el mejor de los sentidos. Explica, por favor, el argumento de Tierra Baja, el inicial, la base, de dónde parte toda esta movida en el mejor de los sentidos, toda la ópera y luego la película.
¿Qué es Tierra Baja en esencia? Bien. Que tú lo conoces muy bien porque has trabajado en profundidad Sí. y has hecho infinidad de ediciones de Terra Baja, ¿no? Bien, Tierra Baixa parece, aunque no está del todo claro, que puede tener la base en un hecho que sucedió en la Vall de Ribas, cerca de Ripoll. Uno de los personajes se llama Nuri y Nuria, porque está cerca de donde está el santuario de Nuria, y en un momento dado en Manalik, que por cierto se llama Manalik y no Pedro, Manalik, cuando ve mucha gente, dice: ¿cuánta gente hay? Parece que estemos en Nuria, porque para él, que es un pastor que viene de la montaña, Nuria es lo que más cercano que ha visto nunca a cualquier núcleo urbano. Entonces hay una, no sé si leyenda a propósito de unos hechos más o menos ciertos. Hay una casa cerca de Ribas de Frasé que le llaman la casa de Manalik, porque esa casa fue habitada por una persona que había huido con otra, una pareja que venían huidos, según parece, de Francia, y corría un poco la idea que había habido pues una historia de triángulo, que había tenido un final trágico, que habían tenido que escapar. Entonces, puede ser que esta fuera una de las de los elementos que influyeran en Guimerá. De todas maneras, Guimerá, en la misma época, escribe una obra que la dejará inconclusa, que se estrenará ya póstumamente, en la que hay un esquema parecido. Hay una mujer que baja de las montañas en una especie de balsa, se llama Elsa, y va a parar a un reino donde hay un rey melancólico en la línea de Hamlet, y ahí hay un aspecto mucho más simbólico de la tierra alta y la tierra baja. Con esto quiero decir que la historia de Guimerá va un poco más allá de lo que puede haber sido el impulso inicial de hay una historia de una gente que les pasó esto, ¿no? Bien, la historia es básicamente que Sebastián, que no es ningún marqués ni nada que se parezca, es sencillamente un propietario rural que tiene muchas tierras, es muy aficionado al juego y tiene muchas deudas. Y este Sebastián recogió a una chica que iba pidiendo limosna con su padrastro, que se llamaba Marta, pero que tampoco bailaba flamenco. Sí que es verdad que en la obra se pone a llover y se refugian en un molino, que depende de Sebastián, y ella, para que no los echen, se pone a bailar para entretenerlos. Y allí sí que es verdad que Sebastián se enamora de ella. Pero atención, ella es muy jovencita, tiene 13 o 14 años, y él tiene 30, con lo cual aquí tendríamos un tema de pederastia. No es una mujer hecha y derecha como la Marta de aquí, es una chica muy joven. Él la convierte en su amante y deja estar en el molino a su padrastro y a ella, con la condición además pues, que ella se convierte en su amante. Cuando él tiene necesidad de casarse con una pubilla rica, en Cataluña la pubilla es la que hereda, cuando no hay el hereu, el heredero es la pubilla, con una pubilla rica para solventar sus problemas económicos, como todo el mundo sabe que él tiene una amante, se le ocurre este juego extraño, buscar a alguien que está muy lejos, en la alta montaña, que no conoce nada, que no sabe nada de la historia de Marta y Sebastián, y como es un personaje muy simple, fíjense que en la versión original le llaman Manelik. Manelik es un diminutivo por Manuel, es decir, que el nombre ya lo identifica como un chico, como un niño, es muy inocente. Y la gente incluso se ríe de que le llamen así, le llaman Manalik, y claro, se ríen mucho porque es un simple y le llaman con este diminutivo, ¿no? Y entonces sí que es verdad lo que pasa aquí, él engaña a Manalik haciéndole creer que bueno, le dará el molino y que lo casará. En la versión original Manalik no ha visto nunca a Marta, aunque dice que sueña que un día habrá una mujer y etcétera, pero él no la ha visto nunca y entonces lo envían a la Tierra Baja o la Tierra Baja y allí es donde conoce a Marta. Pero Marta tiene esta relación, digamos, peculiar con Sebastián y una relación tóxica en todos los sentidos. Marta, el único contacto que ha tenido con el amor y el erotismo es con Sebastián, con lo cual es a la vez víctima, pero también se siente sujeta. Hay una especie de sujeción por el deseo. Sebastián, que es un personaje que ahora llamaríamos tóxico, es alguien que desea tanto a Marta que llega a hacer estas cosas tan recombolescas para no renunciar a ella. Con lo cual no es el malo típico de aquí, tiene una dimensión un poco más humana, es alguien que no puede desear ni amar de otra manera porque él es el amo, el dueño, y solo sabe expresar su amor o su deseo de esta manera,
y lo pierde todo, y al final pierde hasta la vida por Marta, con lo cual no es solo el malo malo como aquí, es alguien que es un poco víctima de su deseo y de su propia condición social. Bien, el hecho es que Manelic se casa con Marta y Marta le dice que no quiere que duerma con él, que se vaya a otra habitación, porque Marta cree que él está de acuerdo con esto y que se ha casado con ella sabiendo la verdad. Y en la misma noche de bodas, en el original Sebastián todavía no se ha casado con nadie, en la misma noche de bodas Sebastián entra a pasar la noche con su amante. Y Manelic ve una luz y se extraña, ahí hay una luz, y ella dice, no, no, ¿te lo parece? Pero si ha pasado una luz ahí, no, no, no te preocupes. Y claro, Manelic era un poco confuso y ella dice, tú te quedas aquí, yo me voy a dormir a mi habitación. Al cabo de unos días, Manelic va pescando cosas que dicen, bromas, y empieza a deprimirse. Y es Marta la que va descubriendo la realidad. Es decir, han engañado al pobre Manelic y la han engañado a ella. Y Marta intenta recuperar ese amor de Manelic que, como también se ve en la película, baja de golpe porque él se ve un poco pues, frustrado. Él en ningún momento cree todavía que su rival sea el señor Sebastián, que es el que él cree que es el gran propietario y el que le ha ayudado. Pero Marta le hace reaccionar. Para Marta hay un paso muy importante. Pasa de ser una perdida, en el sentido más literal del término, a ser la muller de Manelic, la mujer de Manelic. Eso le da un estatus importante y esto es lo que hace que Marta, como diríamos hoy, se empodere. Marta es una pobre chica que es la amante del Sebastián, del gran dueño de todo, del gran propietario, pero Marta no es nada, como dice ella en la obra, pero la mujer de Manelic sí, ya tiene un estatus y tiene un hombre que puede estar para ella, que puede defenderla. Pero claro, primero tiene que asegurarse que este hombre conozca la realidad y la quiera. Y hay un momento en la obra muy determinante en que Manelic está muy confundido, quiere irse, estaban cenando y ella no le quiere dejar ir. Hay un cuchillo en la mesa para cortar el pan y él le va provocando y él no acaba de decidirse. Y la manera que tiene ella de provocarlo es diciéndole, pues mira, yo también me río de ti, porque yo soy toda del otro y de ti todavía no lo he sido. Entonces es una provocación terrible para Manelic que atraviesa el escenario y la quiere matar y la hiere con el cuchillo. Esta es para Marta una prueba de amor de Manelic, a partir de que hay una especie de catarsis y los dos quieren huir a la Tierra Alta, pero en ese justo momento llega Sebastián, se descubre que él es quien ha perdido a Marta y la gente de la Tierra Baixa, los que están al servicio de Sebastián, echan a Guimarà fuera. Y entonces así se acaba el segundo acto, pero en el tercer acto es un acto en que la presencia de Manelic se va haciendo cada vez más clara en el molino, que es un espacio donde sucede toda la acción, y al final resulta que Sebastián entra al molino, ve que Marta se quiere escapar para irse con Manelic y no la deja ir. Y entonces él dice que está desesperado y que hará lo que quiera. Y en ese momento el colaborador, como aquí era Don Camilo, o el colaborador que en la obra se llama Musén, le dice, oye, que el propietario, el padre de la pubilla está oliendo algo y dice que no quiere el matrimonio, que va a deshacer el pacto, etc. Y Sebastián está tan desesperado que le importa un rábano. Dice, me es igual, que se pierda todo aquí, ella y yo solos y hasta el fin del mundo, ¿no? Y en ese mismo momento, por la misma puerta falsa en que entraba digamos, Sebastián a tener sus noches de amor con Marta, entra Manelic. Y entonces aquí se produce el conflicto, el duelo entre los dos y la historia que aquí también se aparece, él había matado un lobo y el lobo lo había herido y el señor Sebastián, como le llama él, le da un duro, como aquí también se ve, y el duro se mancha con su sangre, porque al querer coger el duro se le abre la herida y lo mancha. Y aquí tenemos los dos valores. Los valores de Sebastián representados por el duro, el dinero, es lo que le da su poder, pero la fuerza de Guimarà es la fuerza de la sangre, del agua, que aquí también está muy bien jugado, de ese mundo libre de la tierra alta, de unos valores que están por encima de los valores convencionales, de las relaciones de poder, etc. Y aquí esta es la fuerza de Guimarà y acaba matándole, no con cuchillos, un poco aquí aparece,
Manelic saca el cuchillo y entonces dice, hombre, cobarde, con un cuchillo, dice, no lo necesito. Lo deja lejos y, como hizo con el lobo, mata a este nuevo lobo, pues ahogándolo, un poco como aquí. Y entonces se da la frase más famosa del teatro catalán, que es he mort el llop, he matado el lobo, y en la original, pues Manelic recoge a Marta en brazos y se va a la tierra alta gritando esto, ¿no? He matado el lobo, he mort el llop, que es, ya digo, la frase más emblemática quizá del teatro catalán. Efectivamente, pero no solo es... ¿Qué pasa con Tierra Baja? Gracias por explicarla tan sintéticamente, ¿no? Intentaré dar 4 pinceladas. Es la obra que tiene más proyección internacional de este tinerfeño que se llamaba Don Ángel Guimerá. Es la obra que se versiona en ópera, se versiona en cine, y no es la única versión, la que acabamos de presenciar, y se versiona en teatro. Y curiosamente, en función del contexto histórico y político, se transforma, que esa es una de las virtudes del trabajo con un clásico como es Ángel Guimerá, como es Terra Baixa. Yo el otro día lo decía, quitarle el polvo, desempolvarlo y apelar a las inquietudes del público del momento. Estamos hablando de una obra de fines del siglo XIX y, claro, una chica de 14 años ya era una mujer. Hablar yo perdona que tengo que dude en este sentido contigo, ¿eh? Hablar de pederastia en este sentido o de abuso sexual... No, en la época no. En la época probablemente no lo era, pero ahora sí. Y esa es la gracia. Machado se casó con Leonor, que tenía 15 años y él tenía 30. Claro, claro. No se veía como, pero ahora claro. lo veíamos decir. Bueno, quiero decir que es una obra que, has resumido muy bien, que crea unas esencias que fascinan al mundo entero. Y he mort el llop, es verdad, es la frase capital del teatro catalán. Pero esta muerte del lobo, esta venganza que utiliza Leni Riefenstahl de un colectivo que está oprimido por un señor feudal indeterminado, indeterminado porque el tiempo no queda determinado, y no es de Ávila como puede ser de México, que también hubo una versión mexicana, es lo que fascina a todo el mundo. ¿Qué ve Leni Riefenstahl, para resumir? ¿Qué ve esta señora que les decía yo al principio, y no quiero defraudarles si no les explico por qué fue polémica? ¿Qué ve en Tierra Baja, ¿no? ¿Qué le fascina? Conoce la ópera y le fascina, en esencia, y para resumir, la rebelión, tanto de Marta como de Pedro. El nombre de Pedro lo retoma de la ópera. Sí. Le fascina la rebelión contra un opresor. La palabra opresor en el subtitulado la ven constantemente, pero es que no haría falta ni el subtitulado. La gestualidad aquí es la de una maestra del cine. Esas expresiones que recuerdan las expresiones del expresionismo, a veces del expresionismo alemán, ¿no? Pero claro, es que esta mujer llega aquí, es una mujer directora de cine con todo un bagaje previo. Le fascina esto. Y al final voy a dar 2 claves, pero no invento nada, de interpretación de la obra, de elementos que podrían haber influido en la manera, en esa obsesión que tiene como directora y le permite atravesar toda una serie de vicisitudes durante 20 años para acabar filmándola. Porque la versión, señoras y señores, la versión que acabamos de presenciar es la versión que pudo recuperar. Porque esta obra se inicia en el año 34, cuando Leni Riefenstahl se va a mirar diferentes, ¿cómo se dice en cine? Escenarios. Escenarios, ¿no? Ambientaciones. Iba a Ávila, iba a Mallorca, y a Salamanca, y visita muchos espacios, pero al final acaba rodando en los Alpes suizos, porque no puede, hay vicisitudes que no quiero ahora concretar demasiado, que no le permiten pues, utilizar estas localizaciones. Me salió el término, ¿no? Bueno, pasan muchas cosas, enfermedades de ella, la envidia que tiene, y ya voy a introducir el tema
por parte de Goebbels. ¿Les suena Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich? Que hay momentos en que quiere cortar todo el proceso, esta es la última película que hará Leni Riefenstahl, todo el proceso de construcción de esta película prácticamente olvidada de ficción que es Tiefland, porque dice, se acabó. Bueno, yo lo voy a simplificar con una pobre escenificación. Se acabó. Leni. Y el subtítulo del gesto que haría Goebbels sería: estoy de ti hasta las narices y sobre todo de la fascinación que te tiene el Führer a ti. Eso es lo que leeríamos nosotros. Era un envidioso de narices y no soporta el prestigio que ha adquirido con dos películas previas que siempre planearán como una sombra en la imagen de Leni Riefenstahl como directora. Y bien, hay momentos en que ha construido, piense que manejaba, como buena directora que era, con un presupuesto que el Tercer Reich le ofrece barra libre para poder disponer de lo que haga falta para esta señora que sabe tanto de cine, y no lo pensaba el Tercer Reich solo. Lo pensará Fassbinder, lo pensará Charles Chaplin, que en tiempos modernos utilizará a un personaje que es un poco, que tiene su base en un personaje además le felicita personalmente, de una película de Leni Riefenstahl. Si no recuerdo mal, Coppola también. Quieren colaborar los mejores cinematógrafos de la época con alguien que, de alguna manera, sobre todo los y las que conocen el cine, hizo Eisenstein con el acorazado Potemkin. Pues el acorazado Potemkin, no lo digo yo, lo dice Romain Gauvain, que fue un historiador del cine y además formado en una escuela alemana, conocía muy bien toda esta tradición, dice, el acorazado Potemkin ruso es la Tiefland de Leni Riefenstahl. Fascina. ¿Pero qué tiene detrás? Vuelvo otra vez a todos estos antecedentes. Ella hace, y termino, ella hace dos películas magníficamente, con un despliegue técnico insólito en la época. Una es la conmemoración del primer Congreso Nacional Socialista del Tercer Reich. Todavía no están en el poder, pero casi, ¿no? Y bueno, ella claro, le hacen este encargo, evidentemente. Ni la justifico ni digo que está bien y mal, ya verán. Hace una película magnífica. Como no es la que en el 36 hace sobre las Olimpiadas, porque ella tiene un culto al cuerpo impresionante. Le fascina el cuerpo, le fascina la danza. Tendría que poner este elemento. Claro, no les voy a explicar las memorias que escribió en el año 87 y que son un poco una exculpación a todas las vicisitudes que pasó. Filma Olimpia, que tienen la oportunidad de verla. Yo creo que corre por YouTube con unas imágenes que algunos o algunas de ustedes pueden recordar, unos primeros planos, unos cuerpos, bueno, fantástica. Lo que luego el periodismo deportivo ha sabido captar para, por ejemplo, reflejar el esfuerzo de un atleta. No tanto el discóbolo de Mirón como la cara de esfuerzo que está haciendo el lanzador de peso, por ejemplo. Bueno, le pesa toda esta colaboración con el Tercer Reich. Le pesará posteriormente, sobre todo. Cuando está haciendo Tiefland, está muy separada de toda esta colaboración, pero el Führer tuvo una relación casi erótica. Se ha hablado de esto con Adolf Hitler, que la fue a visitar, que tenía una relación muy estrecha. No digo que sea la segunda Eva Braun, pero hagan el esfuerzo de trasladarse a la época para entender lo que significa que el Führer, ¿no?, pues le haga encargos, la vaya a ver y diga, trabaja para mí. Cuando hace esta película que les digo, El triunfo de la voluntad se titula,
sobre el Congreso Nacional Socialista, despliega en Nuremberg, en la ciudad, 147 cámaras, 147, con escaleras de bomberos. Bueno, aquello fue un despliegue descomunal en la época de la que estamos hablando. Es decir, que no era una mindundi, era alguien que realmente sabía lo que llevaba entre manos, aventurera y apasionada. Yo he traído imágenes, además, porque explicarían un poco su trayectoria. ¿Qué pasa concretamente? Les voy a contar un chascarrillo, pero que tuvo consecuencias jurídicas graves, relacionado con Tiefland, pero no querría alargarme más. Les he prometido que no hablaría mucho, pero caray, nos hemos ganado la vida, ya estamos jubilados, hablando, y no podemos dejar ese papel. Pero es que estamos convencidos de que podemos explicar cosas interesantes para ustedes. ¿Creemos? ¿Sí? Pues sigo adelante. En un momento determinado, Leni Riefenstahl necesita para su coro de paisanos, lo voy a decir en términos leoneses, los paisanos, ¿cómo se dice? Peones de labranza, se dice en el subtítulo, ¿no? Los quiere con cierto... mira, y ahora me vienen tantas ideas que se me cruzan los cables. Vamos a ver si despejo, ¿eh? ¿Qué hace? Dice, bueno, yo quiero gente con estos rasgos que me interesan, étnicos, pero no en el sentido antiario, étnicos, como dice Rosy de Palma en Madres Paralelas, que ve al chavalín, te ha salido un poquito étnico, coño, como que el padre tiene los ojos rasgados, ¿no? Pues quiere ese elemento exótico para su película y contrata, atención, contrata a unos gitanos, a personas de etnia gitana, de un campo en Salzburg, cerca de Salzburg, para que actúen de figurantes. Ahí tenemos un problema grave. ¿Por qué? ¿Es que parece que es sencillo esto? Es un campo de concentración. No. Fíjate, perdona que digas que es contundente, porque me estoy rebelando contra la... No, es como si ahora fuese abogado defensor. Leni me ha contratado como abogado, a mí me gusta mucho el derecho, y voy a defenderla. Y así pasó en los juicios. Tú has hecho muy bien de fiscal. Era un campo de... No era un campo de concentración, era un campo de trabajo. Entonces, eso es lo que dice ella en los juicios, eso es lo que dice, o sea, que es un no rotundo para que el juez me escuche y me haga caso, que es muy tarde y ya tiene ganas de comer, y ese no a lo mejor le despierta, ¿no? No, es un campo de concentración, pero qué curioso, y ahora sí, pero no lo puedo decir porque si no los jueces que están aquí no me van a creer, pero voy a ir contra mi tesis. Hay unos holandeses que presentan con el tiempo, Leni Riefenstahl muere muere a los 101 años, a los 75 se dedica a aprender submarinismo, se va a África para poder rodar películas y hacer fotografías del fondo marino, poca broma, y aprende submarinismo, tiene que falsear la edad, le pasa como a Guimerá, pero de otra manera, con el nacimiento, falsea su edad para poderse sacar el carnet de submarinista, Bueno, era una mujer que es verdad que el Führer quedó seducida por ella porque, claro, era un alpinista, se ha hecho en el cine de montaña, era una deportista, era la mujer por excelencia. Muy valorado por los nazis todo esto. Por los nazis, efectivamente, por esa concepción nazi, claro. Pero yo no soy nazi y a lo mejor también me fascinaría un alpinista de estas, tú, que además baila, que tiene esta pasión por el arte. Es una mujer fascinante. No es exclusivo el amor de los nazis. ¿Me explico o no? Es por no estigmatizar. Porque uno lee conversaciones con Leni Riefenstahl publicadas ya en las postrimerías, y los periodistas van intentando entrar en el mundo de Leni Riefenstahl, su importancia, etcétera, pero al final lo que quieren es sacar si usted fue nazi o no fue nazi. Y en los diferentes juicios que tuvo, no se llegó a la resolución, a la sentencia de que no tenía una implicación directa. Colaboró con el Tercer Reich, evidentemente. Lo dejó ahí. Con los gitanos, ¿qué pasa? Y corre por ahí un vídeo muy interesante. Tengo ganas de escribirlo esto,
porque los gitanos, esto me parece que lo promueven los holandeses, es que aquí hay periodistas implicados de todas partes. Y entrevistan a unos gitanos supervivientes del grupo de figurantes que salen en la película y que ella lleva al rodaje, por esos rasgos étnicos que tiene. ¿Le estoy aburriendo, señora? ¿Le estoy aburriendo? Se lo pregunto directamente. Sí, claro. Seguro, ¿eh? Gracias. ¿Qué? Sí, ¿eh? Pues están ahí. ¿Pero qué pasa? Les preguntan con cierta, iba a decir puñetería. Lo he dicho, ¿eh? Al decir iba a decir. Es un truco, ¿eh? Bueno. ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba? ¿Y me dejas solo? No, con los gitanos, con los gitanos. Les preguntan, pero curiosamente con todo el equipo, que no era poco, de figurantes y tal, ustedes eran los que estaban bajo vigilancia de la SS, ¿verdad? En el campo. Interesante el dato, ¿no? Sí. Entonces, ¿rodó la película en Alemania? No, en Suiza, en los Alpes suizos. En Suiza, en los Alpes suizos. ¿Trajo a los alemanes, a los gitanos desde Alemania? No, los tienen en un campo de trabajo, campo de concentración, cerca de Salzburgo, ¿no? Que es la parte de Sorpresas y Lágrimas. Exacto, sí. Exactamente, sí, señora. Bueno, el tema es este, que estaban vigiladitos para devolverlo luego, y aquí lo dejo ya porque si no me voy a extender demasiado, al lugar donde tenían que continuar estando. Le hacen una entrevista. Yo creo que aquí los ingleses, que es interesante porque ha generado interés internacional, le hacen una entrevista a Leni Riefenstahl y dicen, ¿y qué tal era esta señora? Sí, los periodistas son muy hábiles, ¿eh? Creo que en la sala hay alguno que tiene mucha experiencia y sabe de qué estoy hablando, pero saben lo que quieren que les cuentes o que te expliquen, ¿no? ¿Y cómo era esta señora tan conocida y tal? Muy maja, lo voy a simplificar, ¿eh? La señora gitana dice, muy maja. Mire, al principio nos traía golosinas, nos traía caramelos y nos decía, no me llamen señorita Riefenstahl, llámenme tía Leni. Y lo dejo ahí. La verdad es que todo esto ha ido a procesos judiciales y siempre Leni Riefenstahl se ha salido. Al final de su trayectoria, dejando Tiefland de lado, ella se va a conocer una tribu desconocida en Sudán. Yo he traído unas imágenes, no sé si pasarlas, pero es que ya... Mire, vamos a prescindir, porque lo que me interesa es su palabra. Fuera imágenes. Me las he currado, que dicen, pero no hace falta, ¿verdad? Yo creo que no. Les cuento. En Sudán, por ejemplo, ella va a conocer una tribu con dificultades para encontrarse con los Nuba. Se queda fascinada por esa tribu, por la pureza. Es que me he dejado los dos ejes de la Tiefland. Lo que a ella la mueve es la idea, y en su tierra baja la mueve una idea que viene del romanticismo alemán, que es la pureza. Es una idea. Este Pedro se enamora de una idea de mujer. Es muy puro, no es que sea ario, ¿eh? Porque claro, es muy rubito. Yo soy un Manelik que no he visto nunca en escena. Rubito, lo fichó, no era nadie de la profesión de la interpretación. Dijo, este va a ser el Manelik. Con el lobo tuvo problemas, ¿eh? Porque cuando yo le tenía un lobo domesticado, se les muere. Venga, se complican mucho las cosas, ¿no? Ella lo que quiere reflejar es esta rebeldía, pero esta idea romántica de pureza. Y la tierra, este plano que explicaba muy bien Ramón, de la tierra alta, representa esto y tiene su propia melodía. De ahí baja... la metáfora del agua, por ejemplo. Donde está sí, bajando. Pedro, y ahí ascenderá la mujer, Marta, y se transformará. Y ese es el espacio ideal que a Leni Riefenstahl le interesa contar a través de esa historia. Que la expande con respecto a lo que ha contado Ramón. Es una expansión novelesca en lo que hace. En la Terra Baixa no hay un conflicto de agua dominada por un señor feudal
que ustedes saben lo que es la sequía mejor que yo, ¿verdad? Como isleños, ¿sí o no? Y los problemas que conlleva. Me parece un terreno apropiado. Bueno, aquí eso es un invento de Leni Riefenstahl. No sale de la Terra Baja. Eso es lo que hace grande Shakespeare, lo que hace grande a Molière y lo que hace grande a Guimerá. Que se pueden introducir elementos que en aquel momento interesan a gusto del consumidor, del espectador, porque ustedes también tienen su tierra baja, ¿eh? No las claves interpretativas que nosotros ahora nos pensamos que hemos facilitado. Cada uno se lleva a su casa su tierra baja. Pues Leni Riefenstahl crea ese dominio del agua para justificar ciertos elementos que son de cosecha propia, que no están en la obra original, y le parece que, bueno, que el dominio del señor se va a justificar por, coño, es un tío que tiene el capricho de tener, es que tiene narices, un surtidor en casa permanente, mientras las tierras no se están regando. ¿Qué pide ella cuando está? Es que ya aquí ya me alargaré demasiado, ¿eh? Y me van a reñir. ¿Qué pide ella cuando está en la tierra alta, esa tierra prometida? Cuando la ha cogido en brazos, que la coge de una manera, este tío guapo, no es un salvaje, no es un pastor primitivo, es delicado, coge al perrito cuando está dañado, cuando la escena del lobo y tal, y le cura con agua la herida, se va cojito, pero tiene una delicadeza con un animal doméstico, caray, que ni yo cuando era pequeño la tenía mi propia generación. Que decía, llevas una vida de perros, de perro y era una mala vida. Y en inglés, to lead a dog's life, hace mucho tiempo que quiere decir llevar una vida dulce y buena. Qué curioso, somos de una generación que no teníamos tanta sensibilidad hacia los animales domésticos. Bueno, aquí este Manelik transformado en Pedro es muy delicado. Ya no digo que toca la flauta como Rampal, no, eso no, ¿eh? Pero tiene un tratamiento bien, ideal, porque es un ideal también de pastor, de alguien que es puro, ¿verdad? Y en la tierra baja está la corrupción, el dinero y todas las cosas que estropean las relaciones humanas. Eso es lo que le interesa a ella reflejar. Esa idea romántica que se refuerza durante el nazismo, sí. Pero miren qué pasa. Hay un filósofo que ustedes conocerán que se llama Nietzsche. Y Nietzsche se lo han apropiado los anarquistas. Dicen, este es nuestro, esta fuerza del individuo que lucha contra el medio hostil. Y se lo han apropiado también el fascismo. Claro, es que a nosotros también nos interesa esto, ¿no? ¿Y Nietzsche qué es? ¿Fascista o anarquista? Aquí, con Leni Riefenstahl, se abre un debate muy interesante sobre la autonomía del arte respecto de la política. Que ella tuvo, y ya acabo con esta frase, cuando hace las memorias, las encabeza con una frase de Albert Einstein, que ya para ustedes será claro, porque forman un público inteligente, ¿no? Como veo por las caras, entenderá todo el esfuerzo de escribir estas memorias para justificarse. Dice, es de Einstein, no de ella, ¿eh? Dice, sobre mí, Einstein dice, se han publicado ya masivamente mentiras, tan desvergonzadas sí, voy a leer otra vez porque si no, no lo voy a hacer bien, me lo permiten, ¿no? Sobre mí se han publicado ya masivamente mentiras tan desvergonzadas e invenciones tan infundadas que hace tiempo que estaría bajo tierra si hubiera de preocuparme por ello. Es lo que le está pasando a ella, según su versión, ¿eh? Hay que consolarse pensando que el tiempo posee una criba a través de la cual se pierde en el mar del olvido la mayor parte de las insignificancias. Estas memorias, que son muy interesantes, que explican toda su trayectoria, probablemente también se puedan leer como una autoterapia personal para purgar culpas. También. Quiero decir que no está la cosa tan limpia y tan
y tan fácil de simplificar, como decir, no, esta señora era nazi, pues no lo sé. Esta señora no lo era, pues tampoco lo sé. ¿Me explico? Y sus memorias son una terapia en la que expurga culpas, pues tampoco me atrevería a decir, como sí que me atrevería. Es la virtud que tienen los abogados. Dígame usted que siempre tiene un punto de inocencia, y aquí lo dejo. Díganme, por favor, díganos cosas que ustedes hayan apreciado y que a nosotros seguramente se nos han escapado. Muchas gracias por aguantar tanto rollo. No se vayan, si pueden, quédense, que ahora viene lo bueno. Pues teníamos que haber hablado con el conductor del autobús. Fallo. Nos hemos alargado un poco. Sí. Bien. Bueno, yo abro la intervención que seguramente muchos tendremos deseos de preguntar, agradeciéndoles tanto a Ramón como a Joan pues lo que hoy nos han regalado, porque esto ha sido un auténtico, para muchos, en mi caso, de descubrimiento de ese poder de Ángel Guimerá, y lo hacemos pues al día siguiente de celebrar el centenario de su muerte, en el teatro que lleva su nombre, y donde además por estas mismas tablas han desfilado quienes a lo largo de nuestra historia han desarrollado entre nosotros o han inculcado esa semilla del arte de Thalía y han tratado de mantenerlo vivo, como ahora mismo hacen, y ayer mismo lo pudimos comprobar con los actores canarios y en la lectura dramatizada de una obra que estará en noviembre aquí. A mí, en el momento de ver esas imágenes un tanto folclóricas que Elaine introduce, inmediatamente me venía a la mente, pues, no sé, Carmen y Bizet y Maribé, pero quería ir un poquito más allá y traté también de entender que quizás subyacía en la inquietud de Guimerá las vivencias de su seno materno, es decir, su madre, y ese nacimiento aquí un tanto oculto durante un tiempo, ese nacimiento natural, ese no reconocimiento por parte de su padre, entiendo que hay elementos que tuvo que estar desgarrándole en el interior también, porque la imagen de su madre, Jorge, Margarita, tuvo que, en cierto modo, transmitirle lo que tuvo que sufrir aquí y allí. A mí me parece que en el fondo de Guimerá están muchos de los elementos que aparecen en esta y en otra obra, es decir, en otras de sus obras. La figura de la mujer, el valor femenino. Zenaido, ¿no? Puedo decirlo claro. Gracias, Zenaido, por tus palabras. Una cuestión, sí. Fíjense que los dos personajes son dos extraños en el mundo, en el mundo de la Tierra Baja. Ella es una bailarina que va de pueblo en pueblo a buscarse la vida, ¿no? Y se para en las posadas donde puede bailar. El culto al cuerpo ahí ya empieza a funcionar, y a través de las miradas de Pedro, y el marqués de Rocabruna, Sebastián, ¿no? La mirada juega y el cuerpo, y la actitud libidinosa de ese paisano que está en la taberna que no se puede contener y que se le escapa ya lo que no debe, ¿no? Es el cuerpo, es la danza que a ella le pone, ¿no? ¿Por qué decía esto? Porque sí, hay cosas que pueden venir de desgarros, decías tú, Zenaido, de desgarros personales, pero es que no lo sé yo. Bueno, yo creo que un poco... esto... yo creo que hay una cuestión en Guimerá. Guimerá tiene una visión más bien trágica de la vida. Por una parte, bueno, tenía fama entre los que lo conocían de ser una persona más o menos divertida, pero su visión del mundo es siempre, ya desde muy joven, una visión más bien pesimista. Y eso explica la visión trágica que transmite en sus obras, no solo en las tragedias en verso, que ya se supone, sino incluso en otras obras como María Rosa o Terra Baixa. Claro, fíjense que en Terra Baixa hay una especie, o Tierra Baja, hay una especie de estructura melodramática que era muy típica del teatro de la época, que era lo que llamaba la atención del público, pero la gracia en Guimerá es que va más allá. Entonces podemos pensar, hombre, esto es un final feliz, porque el chico se lleva a la chica y se van los dos juntos, pero claro, el discurso que nos plantea Guimerá es más amargo. Es decir,
el verdadero amor, la verdadera libertad solo pueden ser donde no están los humanos. En la obra él dice cuando la chica Nuri, una chica, que claro, aquí esto no sale, una chica que tiene la edad que tenía Marta cuando Sebastián la sedujo, y Nuri se siente atraída por Manelic y siempre está hablando con él. Y ella le dice, ¿tú encuentras que el mundo sea malo? Dice, el de la tierra baja sí, que no lo era el de la tierra alta. Dice, pero a lo mejor no lo era porque allí no hay humanos. Y esa es un poco la idea. Es decir, la tierra alta es ese espacio de la soledad, ese espacio fuera de las relaciones de poder, de los Sebastiáns. Y es una imagen, en el fondo, un poco más pesimista. Claro, ¿qué les pasa a Manelic y Marta cuando serán perseguidos? Hay, de hecho, una obra que se hizo cuando el homenaje de 1901 en Guimará, en que alguien, un autor muy secundario, hizo una continuación de Tierra Baixa, en que pues, Marta y Manelic eran perseguidos por la Guardia Civil, etc. Claro, la realidad de lo que les pasaría sería esto, ¿no? Entonces, la Tierra Alta, yo les decía, hay una obra que él escribe más o menos en la misma época, en un formato muy distinto, alegórica, simbólica, en que el personaje de Manelic es una mujer, porque él está pensando ya en María Guerrero, y en un primer momento piensa que el protagonista sea una mujer directamente, y es una mujer que baja de una tierra alta, pura, redentora, y intenta salvar a un reino y a un rey de su situación, y el rey subirá como una especie de viaje hacia esa tierra alta a descubrir, y ese mismo rey en la obra dice, pero a lo mejor la tierra alta está dentro de nosotros mismos. Y eso es un poco la idea. Es decir, la tierra alta no es solamente un espacio, es decir, no, es que el mundo de la montaña es puro, y eso sí que es un poco la lectura que él decía de Riefenstahl, ¿no? La pureza del... sino que creo que en Guimará, y eso sí que se traslada en muchas obras, hay esa visión de decir, la identidad y el deseo siempre están chocando, siempre hay las relaciones de poder, y los puros, los buenos, siempre son sacrificados. En María Rosa... Ramón, perdona. Como somos tan amigos, hemos trabajado mucho tiempo juntos en el mismo instituto, ¿no? Voy a generar debate. Además, yo no represento a ninguna institución, soy independiente. ¿Sabe usted lo que quiere decir esto, no? ¡Buah! Te sientes como un Manelic en la tierra baja. No sé si me explico. Voy a decir una inconveniencia, que nace de una experiencia de esta mañana. Hablaba con una persona que ha nacido aquí y que reside allá. Lo vamos a simplificar. Y que llega a momentos en que siente que no es de aquí ni de allá. Entonces, el mestizaje que yo he descubierto en los pocos días que llevo, en los meses de junio, y esto, por tanto, conozco muy poco Canarias, que Canarias tiene, yo no sé, Guimará, hasta qué punto se lo podría llevar. Una cosa, es una pregunta que me hago yo. Y luego, si en algún momento, a pesar de su afán y consecución de identificarse con la cultura del padre, podía sentirse que no era ni de aquí ni de allá, y era un hombre desplazado y desgarrado, y solitario. Volviendo a la pregunta, yo siempre me cuestiono cómo debía ser la vida familiar de los Guimará, teniendo que la madre, bueno, el padre no quiso reconocer al primer hijo, el segundo fue reconocido como hijo natural, al final, incluso en el 1854, cuando ya están en Barcelona, el padre tiene que hacer unos trámites para reconocer, cuando Guimará tiene que entrar a los escolapios a estudiar, hay que reconocerse. No sé cómo vivía Margarita Jorge esto. Tampoco sé, bueno, podemos imaginar cómo lo vivía Guimará, y su devoción por la madre seguramente está muy relacionado con esto. Y a propósito de lo que decía Joan, yo creo que el personaje mestizo en sus obras, tengo la sensación que muchas veces, más que su propia experiencia, es la de su madre. Es decir, esa mujer canaria, arrancada de aquí, llevada al contexto del Vendrell, entonces encuentra una suegra que no sabía ni siquiera que tenía nietos, y que la ve como una especie de seductora, esta de donde ha salido, esta me ha pillado al hijo, ¿no? Y entonces se encuentra en un entorno, bueno, que todo el mundo habla catalán, que un poco ella es la nueva, y es una, pues, esta de donde ha salido, ¿no? Y yo creo que la imagen del que está desplazado, como dije del marital, es un poco la imagen de la madre. Porque claro, él llega allí con 8 años, él aprende el catalán en las calles del Vendrell con sus amigos, la abuela paterna le enseña el catalán, y yo no tengo la sensación que para él fuera especialmente traumático, no lo sé. Pero en todo caso sí que creo que él ve el sufrimiento de la madre, muy probablemente. Y por otra parte será la madre quien le defienda cuando él quiere dedicarse a las letras.
El padre era un negociante, era un hombre que quería que alguien continuara sus negocios, y Guimarán no estaba por esto. Y más bien no era muy bueno en estas cuestiones, ¿no? Y entonces la madre, sobre todo después de la muerte del hermano Julio, se apodera más del hijo de Ángel y de Ángel, y yo creo que aquí esta simbiosis se explica. La madre protege mucho al hijo. De hecho, una de las cosas que la madre le decía al amigo de Guimará, a Aldaver, dice, sobre todo proteja a mi hijo. Claro, como una buena madre. Porque tenía la sensación, un poco falsa a lo mejor, pero de que Guimará no era un poco hábil en la vida cotidiana. Pero no era un solitario, Ángel Guimerá. Lo era en parte. Introvertido, muy solitario, cerrado, que algunas Pero interpretaciones creo que van jugaba a veces la carta de decir, no, yo de esto no sé, yo soy muy distraído, y no lo era tanto. Creo que aquí había una especie de picardía en él. Entonces, ¿por qué toda esta obsesión? Perdona, ¿eh? Ahora hago yo de abogado del diablo, ¿no? De interpretar la obra de Guimerá a partir de la represión pasional de sus propios personajes. ¿Qué hay de Ángel Guimerá ahí? Yo creo que sí. No hablo de pulsiones sexuales, No, no, ¿eh? esto- Hablo de expresión, del desgarro mismo de la madre, porque si es de la madre también lo puede compartir el hijo. Yo creo que Guimará, como he dicho algunas veces, él era muy hermético, no daba muchas pistas sobre lo que sentía, y esto ya Josep Pixart, uno de los críticos de la época, que le hace una semejanza en los periodos, dice, es un hombre sin historia, es un hombre que no, que parece que sea un espectador de la vida, ¿no? Entonces Guimará creo que hay que encontrarle justamente en sus obras. ¿Qué hay de Guimará en Manalí? ¿Qué hay de Guimará en Marta? O los personajes femeninos, que yo creo que también hay este desdoblamiento. Te voy a poner otra. Has jugado a fútbol tú, ¿no? Sí. Y tu padre fue una persona representativa en el mundo del fútbol. Y del teatro también, ¿no? Sí. ¿Por qué te lo digo? Claro, juego con ventaja, ¿eh? Ahora le voy a meter lo que se dice en fútbol, una yesca. ¿Cómo lo podíamos traducir esto en castellano? Bueno, una yesca. ¿Por qué estamos tan obsesionados en buscar al autor detrás de las obras? Y no miro a la Beckett, ¿eh? Representada aquí por una persona que ayer habló apasionadamente hablando todo el proyecto Beckett. ¿Por qué? En el año 68 Roland Barthes ya dijo, habló de la muerte del autor. Las obras están ahí y no busquemos, perdona, ¿eh? No, sí. Elementos autobiográficos en la obra. Que si era tal, que si cual, que si esto se explica porque nació en Tenerife, que hay unos vientos ahora yo me pongo un poco... No sé si me explico. Las obras son al margen del autor y entonces parece que tengamos un morbo para justificar la crítica y sobre todo nuestras claves interpretativas de Tiefland que acabamos Pero hay de unas ver. pautas temáticas y eso te lleva a reflexionar. ¿Sí? Creo que estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay unas pautas temáticas, porque hay una recurrencia de temas en Guimará, y eso es un poco lo que te puede... Una opción, la crítica, por ejemplo, psicoanalítica y pues una opción es buscar estas causas. Evidentemente, el autor a veces está presente indirectamente en la obra. Y me parece que, claro, podemos especular, y solamente especular, en por qué Guimará escoge esos personajes o esos conflictos y no otros. Y es verdad que se puede pecar de reduccionista, como apuntabas tú ahora, diciendo, no, pero es que claro, esto lo hacía porque, claro, como él era tinerfeño y vino a Cataluña, y entonces, claro, el mestizaje, porque claro, no era de un sitio ni otro, y ya está. Y a veces puede decir, bueno, sí, o como tenía este problema de que el padre no lo reconoció, bien, pero también es verdad que la técnica del melodrama utiliza muy habitualmente el hijo huérfano, etcétera, ¿no? Con lo cual a veces, bueno, tienes que intentar fijar por dónde puede ir la cosa. Pero sí que es verdad que hay unos patrones y sí que es verdad que hay algunas características. Por ejemplo, a mí me parece muy sintomático que en La hija del mar el seductor, el don Juan, se enamore de una chica que es como un chico, que hace las cosas que hace un chico y que es lo menos parecido al concepto de feminidad que podamos, ¿no?, encontrar. Claro, eso dice cosas, puede ser, a propósito de sus deseos o no sé, aquí se ha especulado mucho y ahora hay mucho la idea de, y va con los tiempos, de reivindicar la posible homosexualidad de Guimará. Nunca lo sabremos, evidentemente, es un poco... entonces, ya en su época se especuló y hubo una conferencia de Salvador Dalí en el Ateneo de Barcelonés, hecha con muy mala baba,
en que hablaba del viejo pederasta peludo Ángel Guimará. Empezaron a volar sillas y hubo un gran escándalo, que es lo que él buscaba, evidentemente. Pero Dalí, ¿por qué dijo esto de Guimará? Porque sí que es verdad que había unos ciertos rumores, porque él siempre estaba rodeado de discípulos jóvenes, porque no se le conocía ninguna aventura amorosa desde su amor con una chica del Vendrell que se llamaba María Rubió, y entonces esto generó una especie de, digamos, de rumorología que se decía sottovoce. Y esto es lo que ahora se ha vuelto. Ahora lo que en un tiempo podía ser visto como una especie de cosa negativa, ahora es al contrario. Y ahora hay una voluntad por parte de sectores LGTBI de reivindicar, pues a mí no me parece ni bien ni mal, me parece, esa posible homosexualidad de Guimará o no. Nunca lo sabremos y yo soy muy Estamos en reaccionario. una paradoja. Fíjate Sí. qué decía ayer Toni Casares, de la Becker, Sí. que decía a propósito de su maestro, y no es la única persona que se siente alumno de Sanchi Sinisterra, la virtud de que cada uno construye como lector, como espectador, su propia interpretación y se va a casa conmovido. Pues bueno, la virtud de Guimará probablemente también sea en mucho esto, pero estas angustias de irnos con dudas a casa es una versión muy primitiva, por mi parte, lo confieso. La resolvemos con mensajes interpretativos cerrados, no nosotros, porque somos honestos y sinceros. Al menos te tengo por tal. Pero sí es verdad que muchas veces la crítica busca interpretaciones planas, reduccionistas y que justifican su propio discurso interpretativo. Sobre Guimará se ha dicho, se dirá, se dice y se dirá mucho. Algo tiene. Sobre el Quijote se siguen montando congresos porque se aportan visiones distintas. Por ejemplo, Pero para terminar un poco, porque me decía, sí, la característica principal de Guimarães es que es un clásico. Los clásicos, como digo, a veces son intemporales, con lo cual, bueno, siempre dan juego, siempre permiten nuevas lecturas, y Guimarães era uno de esos autores cuyas obras tienen esta capacidad de permanencia. Es decir, no, como decía yo el otro día también, no es que hablara solamente de su tiempo, claro, hablaba de su tiempo, pero hablaba de la condición humana en un sentido más profundo. Y eso es lo que hace que resista el paso de toda clase de versiones, como esta un poco a veces rocambolesca que hace Leni Riefenstahl, y la esencia de la obra queda. La esencia de lo que es Tierra Baja está, a pesar de muchos elementos que los que hemos leído la obra nos pueden parecer extrañísimos y un poco, ¿pero qué dice? ¿Qué hace? ¿No? Pero la esencia está, y en esta película se ve muy claramente el conflicto del poder, el deseo, aquí un poco quizás hecho como caricatura la idea del feudalismo, pero en el fondo estos son aspectos que él supo sintetizar muy bien, y eso creo que es lo que le hace un autor siempre actual, es decir, clásico. ¿tú crees que es vigente, eh? Para mí sí. ¿Ustedes también lo piensan, que es vigente? Sinceramente, ¿eh? ¿O es algo del pasado que estamos haciendo aquí arqueología teatral? Es decir, tenemos mira, porque es de Tenerife, le vamos a respetar más y todo, ¿no? ¿Creen que se puede hacer teatro interesante, como está haciendo Aranza con Es un buen ejemplo de María Rosa? de cómo Guimarães es un subtexto que da... Lo que refleja es una realidad social atemporal. Atemporal Sí, pero es una realidad social. y vigente también. Y vigente, claro, toca la figura de la mujer. Y una lectura de Tierra Baja, aquí y ahora, se podía producir. Interesante, que a usted le interesase, ¿usted cree que sí? Sí, la escritora. Bueno, ¿a usted le parece que...? Yo hago la pregunta, ¿eh? En cierto modo, solapado trata el derecho de pernada, ¿no? Sí. El amo que se ventila a la novia antes de consumar el matrimonio. ¿Alguien más piensa lo mismo? ¿O piensa lo contrario? Sí, ya sé que no se van a cortar. Y después Enseguida terminamos. hay una historia de un marquesado, ¿no? De un marqués en la península que pierde, la aristocracia se viene abajo, ¿no? Por el tema del agua, que es el marqués de
Monroy. Ellos pierden el marquesado porque no lo pueden sostener. Porque claro, la gente no está dispuesta a trabajar por nada. ¿Y esa rebeldía le emocionaría de algún modo en el Hombre, siglo la XXI? película para mí lo que ha sido es un reflejo de la infancia de mi padre. Ah, mira qué bien. Claro. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces yo quiero saber el pensamiento de mi padre. Claro, Bueno, claro, claro. La obra refleja el pensamiento de Guimerá en ese momento. Pero el desgarro fue de su padre. Pero claro, es la infancia de mi padre, pues estamos hablando, yo la situaría en el año 1920, en el que cae la aristocracia, ¿no? Que empieza a decaer los aristócratas, ¿no? Empiezan en Inglaterra por lo menos se van se van a carajo. Se produce un No cambio pueden muy profundo. mantener tanto vasallo, tanto lacayo, tanto tal. Pedimos 2 minutos más, 2 minutos más. No, yo me callo. Pedimos, no, por ellos. 2 minutos, ¿puede ser 2 minutos más? ¿Podría ser? Pago la luz yo, ¿eh? Eso es lo que vi yo en la película, tampoco me haga mucho caso. No, ¿cómo no le vamos a hacer caso si Después las escenas del yo lobo, soy consciente de que no le he qué dejado malo hablar? en eso. Sí, ¿Ustedes el piensan Lobo lo mismo? y Manalí. ¿Ustedes? No oigo a la señora. Ah, no la oían. Ella dice que sí, que esta explotación la vivió en las carnes de su propio padre, ¿no? Por así decirlo. Por así Las cosas decirlo, que él ¿no? contaba, yo pensé que estaban hablando de la Alpujarra. Mira por dónde. Extremadura. Fue a Granada ella. Fue a Relly Granada, Riefenstahl, está sí, cerca, sí, sí. por él. Yo pensé que estaban hablando de la Alpujarra. Estaba rodada en Extremadura, una tierra de secano. Mira qué bueno, mira qué bueno. En la que el marqués de Monroy pierde Claro, la tierra, claro. el marquesado, porque no había agua. Y los marqueses estaban en Madrid, ¿no vivían? No sé dónde vivían. No sabíamos ni dónde vivían. Eso es lo Lo que bueno. estoy buscando. ¿Y ustedes ¿Qué que inspiró a estaban esta tan señora? apasionadas? Resulta que le inspiró Guimerá. Pues a lo mejor en su momento coincidieron las personas. Puede ser que Leni Riefenstahl tuviera una, porque ella está filmando en España Podría unos ser. años más tarde y que ella coge algún input de estos. Podría ser. Además, los Lo del agua exteriores podría son de tener una aquí relación. algunos, ¿no? Las cabaibas y los cardones, no son de aquí ninguno. Es que los referentes españoles yo creo que los vive de una forma, es una apreciación personal, no cerrada, de una forma exótica. Por eso es españolismo, podemos decir que para simplificarlo también y de pandereta, toros, y solo faltaba ahí... Sí, pero tiene cierta gracia esencializándolo. Claro. Y eso es lo bueno Claro, porque pero los trajes son asturianas, ¿no? Las niñas. hace los como una pañuelos, especie de los estilización tocados, de... los sombreros. Hace una labor sintética y lo que le da la gana como creadora. Las carreras en los pantalones. Tiene muchos detalles para verlo otra vez, claro. Sí, sí, sí. Y volver a discutir. Es muy bueno. Muy interesante. ¿Alguna opinión sobre la vigencia de Guimerá, por ejemplo, o temas relacionados con la peli? ¿Podemos hacer algo? Si Con- está vigente, Guimerá, bueno, es que no sé. Tierra Baja, concretamente, a partir de lo que hemos visto, ¿nos ha despertado algo? Los trabajos de Guimerá yo no los conozco. Yo conozco a Ángel Isidro personalmente y al otro pariente que es agente de aduana. ¿Cómo le agradezco la sinceridad? Algo habrá que hacer para que un tinerfeño de la calidad... Puede, lo que pasa que como llegan a la gente, ese es el problema. Habrá que hacer algo para que se conozcan las escuelas, Yo esto... llego porque me interesa. Claro, A mí claro. particularmente. Pero fíjese Mi usted, pasado y lo asocio. no se oye. Pues déjelo. No, quiero decir que es que acaba de dar la clave en algo que pensamos muchos de los que están en la sala con toda seguridad. Algo habrá que hacer para que estas obras se conozcan en Canarias. Las traducciones españolas no se encuentran. Por lo tanto, es natural que usted diga, yo no conozco las obras de Guimerá. Pues habrá que empezar, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas. Haría falta una edición, aunque fuera bilingüe, de algunas obras de Guimerá, que pudieran estar, pues eso, Pues al alcance de... Sí, porque uno de los problemas... Más al alcance, yo qué sé. No sé. Las traducciones castellanas de Guimerá son muy antiguas, haría falta revisarlas y ver hasta qué punto Pero son las fieles. traducciones, ¿de qué está hablando? ¿De traducir el qué? ¿De De qué las idioma? obras de Guimerá que eran en catalán, traducirlas al castellano para que puedan Los llegar. problemas que tiene, claro, de Claro, porque interpretación, porque el traductor pone de su cosecha. Porque usted no conoce Tierra Baja. Claro. Claro. Las traducciones al castellano de Guimerá son muy antiguas y se tendrían que revisar, ver hasta qué punto eran fieles al original en catalán y se podría hacer una cosa esto, pues una edición de obras de Guimerá, pues eso, bilingüe, que se puedan ver los dos Vale, textos es lo y esto que estaría puede bien. hacer, o sea,
saber cuáles son las obras. Yo solo necesito saber cuáles son las obras. Venga, Qué mala eres. Es que, última intervención. El tema es para no pensar que con esta conmemoración de este año se acaba todo. claro, pero eso ya depende. Si estamos orgullosos, y ahora hablo en su lugar, como tinerfeña o persona que vive en Santa Cruz, Tenerife, de tener un clásico de la envergadura de Ángel Guimerá, algo habrá que hacer, empezando por traducirlo al castellano y que los niños lo aprendan en la escuela. ¿O no? Sí. Me pongo muy contundente. Podría ser, claro, Es que es un acto de rebeldía escolar. claro. Porque también en Cataluña tenemos nuestra pelea, ¿eh? Habrá que hacer algo que no sea folclórico y que se quede ahí. Yo entiendo lo que usted está diciendo. Sí, señora. Pues le agradezco mucho. Muy bien. Claro, vale. Sí, Lo que no, pasa es que sí, tiene que haber más podemos. personas que lo entiendan.